Esta noche vamos a estudiar Efesios 3 del 1 al 7 y el tema que vamos a ver se titula El misterio revelado en el Evangelio. Terminamos viendo el capítulo 2 en Efesios y debemos recordar que en el capítulo 2 Pablo comparó nuestras condiciones previas a la salvación con el cambio dramático que la salvación trajo a nuestras vidas. La primera parte del capítulo 2 habla de cómo de manera individual pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados y a resucitar con Cristo, a ascender con Cristo y a estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Luego, de manera colectiva, pasamos a estar lejanos a Dios, lejanos a sus promesas, a ser gentiles, a formar parte de un nuevo pueblo, una nueva nación santa y un nuevo cuerpo en Cristo en el plano espiritual, donde la etnicidad y nacionalidad ya no tienen ninguna relevancia, sino que solamente la fe en Cristo. Esta noche veremos cómo el apóstol Pablo sigue su exposición mostrando otros aspectos del nuevo pacto al que tenemos acceso por medio de Cristo. Empiezo leyendo Efesios capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo parece comenzar una segunda oración de intercesión por los lectores. Él empieza a decir: por esta causa yo, Pablo. Y vamos a ver que en el verso 14 él vuelve a usar la misma expresión, pero ya la completa diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Pablo había empezado alabando a Dios por las bendiciones en Cristo para luego contarle a la iglesia acerca de su oración por él. Luego les habla del cambio trascendental de nuestra salvación en Cristo y del cambio trascendental de nuestra identidad corporativa en Cristo, pero luego vuelve a decirles que está orando por ellos. Sin embargo, antes de pasar a la oración, que va a ser en la segunda parte del capítulo 3, parece que él siente la necesidad de detenerse para explicar el papel que le ha sido dado por Dios como administrador o como mayordomo de la gracia de Dios. En especial la comisión que Dios le dio de lo que él llama el misterio de Cristo, que es lo que vamos a estudiar y explicar en esta noche. El plan de salvación que estaba oculto, pero que ha sido revelado por medio de la venida de Cristo. El hecho de que Pablo estuviera en prisión no obstaculiza en ninguna manera su ministerio, sino que vemos cómo para Pablo el hecho de estar en prisión magnifica el triunfo de Dios, porque muestra cómo Dios cumple sus propósitos desde la debilidad. Algunos ven en este pasaje, en esta primera parte del capítulo 3, como que Pablo quisiera expresar la razón de su sufrimiento, pero realmente no es ese el motivo. El motivo parece ir más allá para conectarse de la perspectiva divina sobre el papel del sufrimiento de Pablo, enfocándose en su papel apostólico de cómo Dios lo llamó a iluminar el entendimiento de sus lectores respecto a la naturaleza del plan de Dios, del misterio revelado en el Evangelio. Mi objetivo hoy es que hoy logremos comprender ese misterio que se reveló en el Evangelio y por qué Pablo le llama misterio en sus cartas.
pero vamos nuevamente, como siempre lo hacemos, ir estudiando versículo por versículo. Dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cuando Pablo empieza diciendo por esta causa, obviamente tenemos que traer a la memoria el capítulo 2, el tema de la salvación, el tema del cambio que hubo en Cristo, el tema de la enemistad y el tema del que él está hablando, su apostolado. Parece decir Pablo que por causa del apostolado que ha recibido de parte de Dios para llevar el evangelio a los gentiles y para explicar cómo el nuevo pacto se inauguró con Cristo, dejando atrás el viejo pacto con el fin de lo que él quiere es establecer un fundamento por la causa de poner el fundamento de la iglesia, de poner el fundamento del pacto en el que estamos viviendo, por la causa de la necesidad de explicar que la ley ya no es el mediador entre Dios y nosotros, como lo vimos en algunos estudios anteriores, y por la causa de promover la edificación de la iglesia que Cristo está edificando, pero que está siendo edificada para morada de Dios en el Espíritu, como un templo santo en el Señor. Por esa causa, por causa del ministerio y de la necesidad que él tiene de colaborar con Cristo en la edificación de su iglesia, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y vemos cómo él se identifica nuevamente, ya al inicio de la carta, él dijo su nombre, y aquí nuevamente se identifica una vez más, pero trae a colación su estado. Él está en un estado de prisión. Obviamente los lectores sabían que él estaba en la prisión de Roma. Sin embargo, llama la atención que Pablo no se considera un prisionero de César ni del Imperio Romano. Él no dice yo prisionero de Roma o yo prisionero de César, sino dice yo prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo está queriendo enseñarnos cómo se ve él en su identidad de Cristo. Él está en el Espíritu reconociendo que su vida está gobernada por la completa soberanía de Dios. Porque él no le va a atribuir a los hombres ni al gobierno de los hombres algo que Dios ha permitido en su vida y de lo cual Dios tiene el control. Ante la sociedad, él es un prisionero de Roma, pero ante el mundo espiritual, él es un prisionero de Cristo, porque su Señor, a quien él sirve, es Cristo Jesús. Y él sabe que como él le sirve a Cristo Jesús tiene un propósito por el cual él ha permitido su prisión. Luego dice la razón, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Obviamente él está aludiendo a la razón natural y a la vez espiritual por la cual él está en la cárcel. Y esto es algo bien importante porque aquí se encajan los dos mundos. Yo creo que una de las cosas que la carta a los Efesios principalmente nos enseña, pero la teología paulina es a pensar en esas dos dimensiones, que a veces es una de las cosas que nos traiciona. La dimensión espiritual y la dimensión natural. En la dimensión espiritual somos nuevas criaturas y en la dimensión natural seguimos siendo los mismos que nacimos aún antes de conocer a Cristo, ligados a genética, ligados a viejos hábitos, ligados a riesgos, pero en el plano espiritual todo fue hecho nuevo. Y esa es la mejor manera de entender de alguna manera la teología paulina. Entonces, la razón por la cual Pablo fue perseguido a muerte por los judíos y terminó encarcelado fue por causa del ministerio que Cristo le había encomendado de predicar el evangelio a los gentiles. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cómo cuando Pablo empezó a predicarle a los gentiles, se empezaron a correr rumores entre los judíos de que él estaba llevando el evangelio a los gentiles y de que él les estaba diciendo a los gentiles que podían ser salvos y podían accesar al Dios que ellos creían que era solo de ellos. En el capítulo 21 de Hechos vemos cómo Pablo entra al templo de Jerusalén y lo acusan y lo capturan los judíos acusándolo de haber ingresado al templo algunos griegos, lo cual no era cierto, sino simplemente era una excusa para atacar a Pablo. Pero eso lo lleva a que lo entreguen a los soldados romanos y a partir de ahí él queda prisionero, ¿verdad? Él queda prisionero en Cesarea, de ahí lo llevan al naufragio, de ahí queda en Roma y este es el momento histórico desde el cual está escribiendo la carta.
como prisionero en Roma. ¿Por qué? Porque él apeló a César, entonces se encuentra preso en Roma, pero él no está preso del gobierno, él está preso de Cristo Jesús y él sigue consciente del ministerio que Dios lo llamó a los gentiles. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. En el tiempo histórico de Pablo, la gente sabía que Pedro y Santiago eran los encargados de los judíos y que Pablo había sido designado por Cristo a los gentiles. Cuando Pablo dice, si es que habéis oído, obviamente le está escribiendo a una iglesia donde muchos lo conocían personalmente, pero posiblemente él se esté refiriendo a los nuevos creyentes que se han unido a las congregaciones desde el tiempo que él tenía de no estar en Éfeso, que hacía varios años. Luego dice de la administración de la gracia. Y es bien interesante porque Pablo tiene muy, muy claro que él no es dueño de nada, que nada de lo que él tiene, de lo que él sabe y de lo que él hace le pertenece a él. Todo le pertenece a Dios. Él es solamente un administrador y usa la palabra administración para referirse a esa manera en que Dios dispensa su gracia, en que Dios pone a disposición la gracia a través de la muerte de Cristo en la cruz y a través de los que él ha llamado a predicar el evangelio, en este caso Pablo, pero él también va a mencionar en un momento a los apóstoles y profetas. Era la administración de la gracia salvadora de Dios ofrecida a través de Jesucristo, la que Pablo estaba anunciando a los gentiles, explicándoles que no tenía necesidad de convertirse al judaísmo, ni tenía necesidad de cambiar su cultura, simple y sencillamente podían accesar a ella por medio de la fe. Y esto fue muy ofensivo para los líderes judíos y para los que eran celosos de la ley de Moisés. Luego dice que me fue dada para con vosotros. Y es bien interesante porque Pablo nuevamente busca constantemente darle la gloria a Dios. No es mía la gracia, no nació de mí, Dios me la dio. Él se está refiriendo a ese encuentro con Cristo que tuvo dramáticamente camino a Damasco, donde iba a perseguir cristianos, en el cual Cristo lo comisionó específicamente para los gentiles. Aquí quiero que vayamos a algunos pasajes y Hechos 22:21. Hechos 22:21, pero me dijo, ve pues, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces el Señor le habló a Pablo el día que se encontró con él a Damasco y se lo confirmó 3 días después por medio de Ananías que su llamado era a los gentiles. Esta es la primera vez que Pablo relata su encuentro con Cristo y su conversión en Hechos 22. Hay otro relato en Hechos 26 que lo vamos a leer inmediatamente. Hechos 26 del 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es bien interesante que el Señor le advierte a Pablo que él iba a sufrir y que él iba a ser perseguido, pero le dice claramente que lo va a librar, y lo va a librar tanto de ataques de su pueblo judío y también lo va a librar de los gentiles. Pero luego, al mencionar a los gentiles, les dice, ¿a quiénes ahora te envío? O sea, claramente Cristo lo está comisionando para los gentiles. Y lo interesante es que cuando le habla de los gentiles, les dice al final del verso 18, para que reciban por la fe en mí. Y eso fue sumamente choqueante para el mismo Pablo.
para un hombre que venía y que sabía de memoria la ley de Moisés, que sabía que el perdón solo se podía obtener por medio de sacrificios y solo estaba disponible para el pueblo judío, que Cristo mismo le dijera que él quería otorgarle a los gentiles, sin necesidad de sacrificio, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Definitivamente ahora entendemos por qué Pablo no solamente se quedó ciego 3 días, sino necesitó 3 años para procesar estas palabras que estaban saliendo de la boca del mismo Cristo resucitado y que parecían una contradicción total de la ley de Moisés y de todo el Antiguo Testamento. No era esa la manera en que Dios perdonaba pecados, no estaba disponible para los gentiles y para los gentiles no había herencia. La herencia era solo para los judíos. Entonces, esto fue sumamente impresionante para Pablo y de ahí nace de alguna manera el nuevo pacto. Ahí se está inaugurando el nuevo pacto, es algo maravilloso. Gálatas 2, del 7 al 9. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues él actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Amén. Entonces claramente se ve que en la iglesia primitiva había una división. Pedro, Jacobo y Juan estaban encargados de los judíos y Pablo y Bernabé fueron enviados a los gentiles, pero el apóstol a los gentiles era Pablo. Y eso es bien claro. 2 Timoteo 1:11 también dice, del evangelio fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, por eso Pablo dice aquí en el verso 2, ¿verdad? Ustedes han oído, ustedes saben de que a mí Dios me asignó como cabeza apostolar a los gentiles, como el apóstol encargado de aquellos que no son judíos, de llevar el evangelio a los que no son judíos. De ahí su necesidad de no quedarse en una ciudad, sino de extenderse, de moverse, de plantar y de ir y de moverse y de seguir extendiendo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los que estaban encargados de los judíos, se iban a concentrar en los judíos, gentiles había regados por todo el imperio romano y Pablo sentía esa necesidad de trabajar en misiones. Y eso es bien interesante entenderlo también. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Él se refiere a la misma carta, a los primeros 2 capítulos que ya estudiamos, a los cuales obviamente vamos a regresar rápidamente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo primero que llama la atención es esta frase, por revelación me fue declarado el misterio. Y lo que aquí Pablo quiere que sepamos es que este evangelio no es algo que se pueda recibir teóricamente, no se puede aprender solo la teoría, se debe recibir por revelación, por la iluminación que el Espíritu trae al entendimiento, cuando corre los velos de lo natural y nos permite ver lo espiritual. Cuando nos permite ver la nueva vida en el Espíritu. Por eso Pablo al inicio de la carta oraba para que los ojos de los lectores sean abiertos y puedan comprender estas verdades por la revelación e iluminación del Espíritu. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces vemos cómo él está orando por revelación, la revelación por la cual le fue declarado el misterio, la necesidad
necesitan recibir los lectores para que puedan comprender el misterio que les quiere explicar. Él puede hacer la teoría, pero si no hay una revelación del Espíritu que traiga iluminación al entendimiento, que alumbre, que ilumine los ojos del entendimiento, no se va a poder entender este misterio. Entonces nosotros también necesitamos que el Señor traiga espíritu de revelación que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para entender de qué se trata este misterio. Entonces el misterio, y es bien interesante porque Pablo describe la revelación que Dios le dio a conocer en aquel tiempo como el misterio. Y esta palabra era muy usada en las religiones de ese tiempo para cosas místicas, para rituales de dioses paganos, y es sorprendente que Pablo no evite usar este término misterio, que era tan común en las falsas religiones. Muchas religiones de Asia Menor tenían rituales de iniciación que le denominaban misterios, incluido el culto a Diana de los Efesios, a la ciudad aquí donde está escribiendo la carta. Aunque eso no niega que también la Biblia y los judíos usaban este término. Y el ejemplo es el libro de Daniel. Daniel habla del Dios que descubre los misterios y vemos cómo para Daniel la revelación de un sueño, la revelación del futuro son misterios porque son cosas que no se puede accesar por el conocimiento mental, sino solo por revelación. Pero lo que Pablo quiere es llevarnos a entender, llevar a los lectores a entender que Cristo es el misterio mismo. Que la revelación definitiva es Cristo. La revelación definitiva del Dios verdadero, la revelación mayor del Dios verdadero es Cristo mismo. Y cuando entendemos que Cristo, el misterio mayor, nos ha sido revelado, podemos abandonar todos los pseudomisterios inferiores. Los lectores podían abandonar todos los rituales de diosas y diosas a los que pudieron haber adorado en el pasado y dar su lealtad únicamente a Cristo, quien es verdaderamente y por encima de todo el misterio de Dios, en quien están incluidos todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo dice claramente en el verso 4, en el misterio de Cristo, y está claramente diciendo que el misterio se trata de Cristo y es Cristo mismo. Y sigue diciendo como antes lo he escrito brevemente, y lo que está diciendo es como vengo hablando en el transcurso de la carta. Verso 4, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nuevamente, Pablo quiere que entendamos que el contenido del misterio es Cristo. El misterio se trata de que Jesús de Nazaret, resucitado, juntamente con su pueblo, es el Cristo corporativo. Y que en él se cumple el plan de redención de Dios al unir a Jesucristo un pueblo, en el cual Dios desea darse a conocer. Jesús y sus apóstoles enseñaron que todos los misterios y todas las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidos y resueltos en las palabras y obras de Cristo. Cristo le habló a los discípulos de Emaús y le dijo que todas las leyes, los salmos, Moisés y los profetas trataban acerca de él y se cumplían en él. Pablo ya había hablado de este misterio previamente en la carta, no solo cuando mencionó que Dios había dado a conocer, por ejemplo, en el verso 9, el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo. Lo vemos en el capítulo 1, verso 9. Más adelante en el capítulo 1 y verso 22, dice que Dios sometió todas las cosas bajo Cristo y a él lo puso por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces vemos que hay una unión. El misterio de Dios es reunir todo bajo Cristo. Pero lo primero que une a Cristo es la iglesia, es su cuerpo. Y ahora Jesús pasa a ser el Cristo corporativo, cuya cabeza es Jesucristo y cuyo cuerpo es toda la iglesia. Por eso en el capítulo 2 vuelve a hablar y vuelve a decir que en el verso 5, 6 y 7, que juntamente con Cristo nos dio vida, juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Para qué?
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia que están en Cristo a través de la iglesia. Y en la segunda parte del capítulo 2, verso 14 al 16, vemos cómo Cristo es nuestra paz. Y de Cristo, de ambos pueblos, hizo uno y creó en sí mismo, en Cristo mismo, dentro de sí mismo, en el Cristo corporativo, de los dos pueblos, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Y lo reconcilió en la cruz mediante un solo cuerpo, matando y aboliendo las enemistades. Y al final del capítulo 2, como todos estamos siendo juntamente edificados sobre la piedra angular que es Cristo, todos unidos para que Dios more en la iglesia. El misterio es entender que Dios ya no mora en templos, mora en personas. Y que Dios ya no se da a conocer por leyes, se da a conocer por la manifestación de su vida en medio de su pueblo. El misterio es entender cómo Dios está uniéndonos a Él a través de Cristo. El misterio es entender que nadie se imaginó que el nuevo templo iba a ser el nuevo pueblo. En la mente de los judíos, pueblo y templo estaban separados, pero en el nuevo pacto en Cristo se unen y pueblo y templo pasan a ser lo mismo. Por eso Pablo dice, señores, de esto he venido hablando, de esto he estado escribiendo, para que ustedes entiendan cuál es mi comprensión del misterio de Cristo y ustedes lo puedan entender. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden la importancia que la iglesia, que ustedes tienen para Dios en este tiempo, su vida va a ser transformada. Su vida va a ser transformada. Ustedes no van a estarse quejando por falta de sentido de su vida, por falta de propósito, por frustración, porque el plan de Dios para ustedes es sumamente grande, sumamente maravilloso. O sea, la iglesia no es poca cosa para Dios. La iglesia tiene un valor supremo. La iglesia no tiene nada que ver con templos y va más allá de una reunión de personas simple y sencillamente con el propósito de alabar a Dios y predicar. No. La iglesia es más que oír la palabra. La iglesia se trata de estar conectados a Cristo y de que Él está haciendo fluir su vida a través de nosotros y se está dando a conocer a través de nosotros. Verso 5 de Efesios 3 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es algo impresionante porque Pablo dice que este misterio no se dio a conocer en otro tiempo. Nadie lo pudo entender. Pero ahora ha sido revelado por Cristo a sus apóstoles y profetas. Y luego explica el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este texto es paralelo a lo que él escribe en Colosenses 1, 26 y 27 y quiero que vayamos allá para hacer una comparación. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Nuevamente, el misterio es Cristo, pero no es solamente Cristo alejado, es Cristo unido a ustedes. Esa unión de Cristo a nosotros, hay una esperanza para nosotros y para Dios.
Dios espera a través de nosotros recibir gloria y por eso nos creó para su gloria. Y nosotros esperamos a través de nuestra unión con Cristo también recibir gloria, ser glorificados, resucitar con Él, casarnos con Él y vivir y conocer a Dios y ver a Dios cara a cara y entrar en esa etapa donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, donde únicamente habrá gloria. Entonces hay una expectativa, hay una esperanza de gloria en la verdad de que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Y la esperanza de gloria es tanto Dios espera gloria como nosotros esperamos gloria. Es una doble esperanza de gloria. Pero veamos antes y veamos esas, en Efesios dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Colosenses dice, había estado oculto desde los tiempos antiguos. Es lo mismo con diferentes palabras. Luego Efesios dice, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Lo interesante es que Colosenses dice, ha sido manifestado a sus santos. Lo primero que Pablo aclara aquí es que no hubo ninguna generación del pueblo de Dios que pudiera haber anticipado la completa extensión de lo que Dios cumpliría mediante el Mesías. Lo segundo que debemos de ver es que Pablo divide la historia en dos tiempos. El tiempo anterior a la llegada de Cristo y el tiempo después de su encarnación, muerte y resurrección. Tan fundamental fue esto que aún no vemos. Y hoy la historia de la humanidad se lee antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo empezaron los últimos días y antes de Cristo era el tiempo donde este misterio estaba oculto, donde este misterio no había sido revelado, donde nadie tenía una comprensión clara de lo que Dios quería hacer con el hombre, donde nadie tenía una comprensión clara de por qué Dios había creado al hombre. Ahora se tiene a través del Nuevo Testamento una comprensión clara de eso. Entonces hay dos tiempos, el entonces y el ahora. Y esto de los dos tiempos, esta distinción absoluta en estas dos etapas, no está solamente en las cartas de Pablo, también en la carta a los Hebreos lo vemos. Hebreos 1 y 2. Pero vemos que la misma bendición introductoria también dice, hemos sido bendecidos en Cristo. Entonces hay una etapa donde esperábamos la bendición, que era el antiguo pacto, que era antes de Cristo, y está en la etapa donde ya vino Cristo y la obra consumada de la cruz se completó y ahora ya empezamos de una bendición ya recibida, de una victoria ya obtenida. Cuando Cristo vino, Satanás era un enemigo no vencido, era un enemigo legal. Todos los que vivieron antes de Cristo no podían enfrentarse con Satanás porque no tenían la autoridad. Pero a partir de Cristo, Satanás ya es un enemigo derrotado. El hombre fuerte ya ha sido atado, entonces podemos caminar desde la victoria de Cristo. Hay una disyunción grandiosa, hay un cambio de tiempo, hay un punto de inflexión radical en la historia con la muerte y la resurrección de Cristo, y eso es algo que nos debe de hacernos sentir maravillosamente privilegiados de haber nacido en estas fechas. Vayamos a Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos claramente, dice, en otro tiempo, antes de Cristo, Dios habló por profetas. Pero en estos postreros días, en este tiempo, en este nuevo tiempo, hubo un cambio de tiempo, hubo un cambio de era, hubo un cambio de etapa, hubo un cambio monumental. Antes a Dios hablaba por muchos medios, pero principalmente por profetas. Pero ahora todo se trata de Cristo, ahora todo se concentra en Cristo. Ahora accedemos a Dios a través de Cristo. Y claro, Cristo a su cuerpo le ha dado también dones de profecía, pero ya no buscamos profetas, buscamos a Cristo. Ya no buscamos sueños, buscamos a Cristo. Ya no buscamos revelaciones, buscamos a Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo donde están escondidos todos los misterios de la sabiduría y la revelación de Dios. Hermanos, y eso es importante entenderlo. No persigamos profetas,
persigamos a Cristo. Y si Dios quiere usar a alguien para hablarnos, Él lo va a hacer, pero no busquemos dones, busquemos al dador de los dones. Verso 6. El misterio se trata, estoy agregando, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el centro del pasaje y esta es la explicación del misterio. La explicación del misterio es cómo el plan de Dios de unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo en igualdad mediante la obra de Cristo iba más allá de la comprensión de cualquier persona en los tiempos de del Antiguo Testamento, de cualquier maestro de la ley, de cualquier fariseo de fariseos. O sea, se salía el hecho de que Dios iba a hacer un nuevo pueblo. O sea, Dios iba a desplazar a Israel y hacer un nuevo pueblo. ¿Alguien se iba a imaginar eso? No. ¿Alguien se iba a imaginar que Dios iba a tener a su hijo y que a los salvos los iba a conectar a él? ¿Que los iba a unir a él? No. ¿Cómo iba a pasar eso por la mente de un ser humano? ¿Cómo alguien se iba a imaginar de que Dios iba a sembrar un hijo para cosechar muchos hijos, pero que esos muchos hijos iban a estar conectados a ese hijo que iba a morir y al resucitar iban a ser muchos? Era algo que se salía de la mente. Ahora, no quiere decir de que Dios no hubiera dicho que Él iba a bendecir a los gentiles. No es eso lo que Pablo está diciendo, porque está claro que en el Antiguo Testamento Dios planeó extender su bendición a los gentiles. Dios le dijo a Abraham: yo quiero bendecir a todas las naciones de la tierra, y se lo dijo 4 veces, en el 12:3, en el 22:18, en el 26:4, en el 28:14 de Génesis. También hay muchos textos proféticos que hablan de que los gentiles adorarían a Dios, de que Dios sería rey sobre todas las naciones. Hay salmos donde todas las naciones le alabarían y también hay muchos pasajes en Isaías, en Zacarías, en Jeremías, de la vocación de Israel de ser luz para los gentiles. También estaba la expectativa de un descendiente de David que reinaría como rey ungido sobre todas las naciones y que su trono sería eterno. Ahora, ¿en qué sentido este plan de Dios era desconocido y era misterioso y necesitaba revelación y una perspectiva divina para captar su importancia? Arnold Clinton y Jonathan Halley nos explican al menos 4 maneras en las que no se comprendía el plan de Dios. Número 1, el medio mediante el cual el propósito de Dios se llevaría a cabo era nuevo e inesperado. El hecho de que el Mesías iba a derramar su sangre para cumplir los propósitos redentores era algo que no se podía prever. Sí había un pasaje, Isaías 53, donde hablaba que Él moriría y llevaría nuestros pecados, pero solo se pensaba que hablaba de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra siervo se había usado también para hablar de Israel. Pero también estaban pasajes como el de Daniel, donde el Mesías iba a venir como una piedra a demoler los reinos humanos, y todos se imaginaban un político que iba a derribar Roma, que sí, la manera en que la piedra iba a venir era la cruz, que lo que iba a demoler era la división de los reinos humanos entre Israel y no Israel, ofreciendo su carne en la cruz. Su sangre era el medio inesperado mediante el cual se iba a conquistar el mayor enemigo de todos, el poder del pecado. Número 2, otra forma imprevista mediante la cual Dios cumplió su propósito de redentor fue la abolición de la ley mosaica. Nadie pudo haber previsto que Dios dejaría a un lado las condiciones impuestas por la ley de Moisés para entablar la relación con él y ser contado entre su pueblo. Como el código mosaico separaba a los gentiles de los judíos y requería esencialmente que un gentil se convirtiera en judío para ser salvo, por eso Dios no la usó de base para un plan que concedía tanto a judíos como a gentiles el mismo acceso a Dios en términos de igualdad. Número 3. Entonces, número 1, no se sabía la manera, el derramamiento de sangre, la muerte sustitutiva. Número 2, no se sabía que Dios iba a abolir la ley. Número 3, la manera en que el propósito de Dios se realizaría era nuevo e inesperado.
La incorporación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, con acceso en igualdad de condiciones y fundamento a Dios, era algo completamente nuevo. Según la revelación del Antiguo Testamento, no habría sido posible discernir esta manera en la que Dios iba a crear un nuevo pueblo para sí. Todo mencionaba a Israel, nada mencionaba que Israel dejaba de ser en la literatura profética. Y número 4, el nuevo pacto comporta un grado de cercanía a Dios que va más allá de las expectativas del antiguo pacto. Sí, Dios había dicho, pondré mi espíritu, pero no estaba escrito en ningún profeta que íbamos a ser metidos en Cristo. La primera vez que eso se oyó fue en la boca de Cristo, la noche antes de su muerte, cuando dijo en Juan 12, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Y cuando habló del cuerpo, y cuando habló de la sangre, donde dijo, este es mi cuerpo, que es partido, y Pablo explica que el cuerpo hablaba de su cuerpo y que somos todos. Pero ese concepto de cercanía, de unión a Cristo que está en el nuevo pacto, ese es el misterio que Pablo está tratando de explicar, que no era conocido ni fue previsto en tiempos antiguos, sino que le fue revelado en estos tiempos a los apóstoles y a los profetas y a los santos del antiguo pacto. Que ahora los que estaban lejos habían sido no solamente acercados, sino unidos a Cristo a través de su sangre. Entonces dice Pablo, ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y Colosenses dice, ha sido manifestado a sus santos. Pablo está diciendo que él no fue el único que recibió esta revelación de que Dios iba a incluir a los gentiles. Lucas nos ofrece una pequeña pincelada de cómo Dios reveló esto a algunos de los apóstoles y profetas de la iglesia, cómo Pedro recibió la visión de no llames inmundo a lo que yo he santificado, cómo Dios llevó a Pedro a proclamar el evangelio a una familia de gentiles en la casa de Cornelio, pero no solamente Pedro. Tras el estallido de la persecución relacionada con la muerte de Esteban, en Hechos 11, vemos que algunos de los judíos creyentes viajaron a Antioquía y proclamaron el evangelio a los griegos. No hay una manera creíble de explicar sus acciones si no es porque Dios les había revelado que tenían la libertad de predicar salvación por la fe a los gentiles a través de Cristo. Un judío normal no lo hubiera hecho. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no es algo nuevo, lo nuevo es que nadie sabía cómo se iba a dar. Y Dios me explicó a mí, me ha explicado a mí, me ha permitido entender cómo fuimos unidos a Cristo. Y este es el misterio que yo quiero que ustedes entiendan. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y esa es una verdad trascendental, esa es una verdad maravillosa. La sustancia del misterio no es solamente la inclusión de gentiles, sino la inclusión de seres humanos de cualquier trasfondo al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, participantes de las promesas hechas a Cristo mismo. La sustitución de la ley por Cristo, del antiguo pacto por Cristo, quien obviamente incluye en sí mismo, en su carácter, la ley, porque Él es la manifestación del carácter de Dios, pero que otorga salvación por gracia a través de la fe. Ese misterio revelado por el Evangelio era difícil de aceptar por una mente judía. Que Dios ya no usara la ley para mediar la relación entre Él y su pueblo, que Dios ya no usara un templo, esas eran blasfemias. Esa fue la razón por la que mataron a Esteban. Si usted se va a Esteban en Hechos 6:13, muestran de que empezaron a atacar a Esteban por hablar palabras blasfemas contra el templo y contra la ley. Y Esteban estaba explicando el evangelio. Esteban fue uno de los profetas que recibió esa revelación del nuevo pacto y que la predicó delante de Pablo cuando Pablo todavía era Saulo y estaba endurecido, y todavía él votó porque lo mataran y él mismo le lanzó piedras a Esteban. Más adelante Dios le iba a revelar a él también, él iba a recordar a Esteban, y por eso él dice, no solo a mí, Dios se lo ha revelado a sus apóstoles y profetas. Eso es algo increíble, pero era muy
chocante para la mentalidad judía, era muy chocante para los fariseos. Era inconcebible que Dios no fuera a necesitar templo físico y que Dios ya no fuera a necesitar la ley. Era inconcebible que la manera de mediar iba a ser algo espiritual, la vida del Espíritu, el nuevo nacimiento, la nueva vida de Cristo en nosotros, la unión de Cristo en nuestro espíritu. El misterio podría explicarse diciendo que Dios Padre sembró a Jesús para cosechar al Cristo corporativo llamado iglesia. Un grano de trigo llamado Jesús cayó a tierra, pero lo que se levantó de la tierra fue un grupo de creyentes llamado iglesia, del cual Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros. Un hijo fue entregado, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. ¿Pero por qué? Porque Dios quería levantar muchos hijos. Por eso Hebreos 2:10 dice que Dios eligió llevar muchos hijos a la gloria. Y es donde se cumple. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y Cristo en nosotros es la esperanza del Padre de dar gloria a su nombre. La esperanza de gloria de las dos vías es la unión de Cristo con su pueblo, mediante la vida en el Espíritu. Hermanos, no somos igual que cualquier persona sobre la tierra. Hay una diferencia grandiosa que ve el mundo espiritual cuando nos ve a nosotros, porque Cristo habita en nosotros y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y ante el mundo espiritual, todos los que no están unidos a Cristo están muertos. Y eso es algo que debe de impactarnos. Eso es algo que debe de llenarnos, la importancia que Dios nos ha dado en el cumplimiento de sus propósitos y de sus planes. Vamos a explicar un poco más algunos de los planes de Dios y del propósito eterno de Dios la semana siguiente. Pero básicamente lo que Pablo dice es que fuimos hechos tres cosas. Número uno, coherederos. Y aquí el tema es de que por medio de Cristo llegamos a ser hijos. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? De gloria, pero también de padecimiento, según Romanos 8:17. Segundo, miembros del mismo cuerpo. Estamos unidos a Cristo. La iglesia nunca se trata de una sola persona o de una clase de personas o de una sola nación. Su diseño es diverso como el cuerpo humano, con una sola cabeza, pero con muchos miembros. No debe haber superioridad o inferioridad en los miembros del cuerpo de una iglesia, porque cada uno de nosotros es necesario. Nadie está en una iglesia accidentalmente y nadie es innecesario porque fuimos creados por el diseño de Dios. Nuestra diversidad personal en la iglesia significa que podemos hacer más juntos para la gloria de Dios en nuestra diversidad que lo que pudiéramos hacer si todos fuéramos iguales o tuviéramos los mismos dones. Y por último, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Y a qué se refiere esto? Esta promesa se refiere al Espíritu Santo. La promesa para el Mesías era: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esa era la promesa para el Mesías. Esa era la promesa para Cristo. Y como estamos unidos a Cristo, la evidencia de estar unidos a Cristo es que reposa y habita en nosotros el mismo Espíritu Santo. Me falta tiempo y no es el tema, pero hemos hablado de la obra del Espíritu Santo, cómo es Él el que nos da nueva vida, el que renueva nuestra mente, el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, el que nos da el testimonio de ser hijos, el que nos hace crecer en el fruto del amor y el que nos da dones para servir al cuerpo. Es maravilloso privilegio ser partícipes juntos de la promesa del Espíritu Santo de Dios, para que cada uno podamos contribuir a la vida de la iglesia local. Termina el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo concluye su comentario sobre el contenido del misterio y empieza a explicar el papel que Dios le ha encomendado como administrador del misterio. 3 veces en esta sección dice la gracia que me fue dada.
Lo dice en el verso 2, en el verso 7 y en el verso 8 que vamos a ver la otra semana. Y vemos cómo Pablo desvía toda la atención de él y la apunta hacia Dios. La gracia vino de Dios, Él me la dio. Y es por la operación de su poder. Él me hizo siervo y me capacitó para llevar a cabo la explicación de este misterio. Pablo se convirtió en siervo porque Dios lo eligió por su misericordia. Y más adelante él nos va a explicar en la misma carta que todos hemos recibido un don de Dios. Todos hemos sido habilitados para servirle. Y cuando vemos esta sección, ¿cómo se aplica esto para nuestra vida? En primer lugar, respecto al sufrimiento, vemos que Pablo tiene una perspectiva trascendente de sufrimiento. Se ve a sí mismo no como un prisionero de Roma, sino como un prisionero de Cristo, y ve su sufrimiento como una manera de manifestar a Cristo y de sembrar para la gloria futura. Esto es maravilloso, porque él sabe que lo que fue ideado para mal, Dios lo puede convertir en un bien extraordinario. Y respecto a la iglesia, este pasaje nos enseña que lo que antes estaba oculto, lo que Dios nos quiso dar a conocer y que ahora ya sabemos, sobrepasa la imaginación humana. En el nuevo pacto no hay diferencias de linaje, las diferencias de clase, de posición desaparecen. Todos somos coherederos con Cristo de sufrimiento y de gloria. Y el saber que heredaremos gloria nos permite afrontar con mejor disposición los padecimientos. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, con el mismo valor y con la misma importancia, pero con diferente función. El saber esto nos hace estar conscientes de la necesidad que tenemos de tener comunión entre nosotros, de nuestra interdependencia, de pertenecer a un grupo como estos y quizá aparte de esto a una congregación local. Y todos somos copartícipes de la misma promesa del Espíritu, ese Espíritu que nos habilita para caminar desde la vida de Dios en el reino de Dios, que consiste en justicia, paz y gozo. Y eso es un gran motivo para gozarnos por ese gran ayudador que está en nosotros. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Se parece la manera en la que Pablo habla de su prisión a la forma en que hablas de las circunstancias negativas que vienen a tu vida? ¿Te impresiona ver cómo a pesar de lo mucho que Dios habló de su bendición a todas las naciones, del nuevo pacto y del Mesías, Él mantuvo oculta la manera en que iba a desarrollar dicho plan de salvación? ¿No te parece que hay promesas que Dios va a cumplir a tu vida de una forma diferente a tus expectativas? ¿No te parece que aún las imaginaciones que hemos tenido de su segunda venida quizá no cuadren con la expectativa que tenemos? ¿Te ha sido revelado el misterio de Cristo? ¿Has comprendido que estás unido a Él, que fuiste por medio de Él adoptado en la familia de Dios y hecho heredero juntamente con Cristo? ¿Está tu identidad cimentada en el ser hijo, el estar unido a Él y en el hecho de que Él habita en ti? ¿Comprendes el gran regalo que es el ser templo y habitación del Espíritu Santo? ¿Buscas intencionalmente fortalecer esa vida que recibiste en el nuevo nacimiento, renovando el espíritu de tu mente para vivir gobernado por la vida del Espíritu y para ocuparte en las cosas del Espíritu, porque sabes que solo en esa vida podemos hallar vida y paz verdadera? Anhelas y procuras los dones del Espíritu para poder tener comunión con otros y edificar a otros y ser tú también edificado en la fe. Espero que así sea y que este sea el anhelo que quede en tu corazón de este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque nadie nunca imaginó y nadie nunca pudo prever la manera en que tú ibas a cumplir todas las promesas hechas acerca del Mesías y acerca del nuevo pacto y acerca del plan de salvación que tenías para tu pueblo. Gracias, Señor, porque aunque los judíos pensaban solo en su etnicidad, tú pensabas en todas las naciones. Gracias, Señor, porque aunque
Todos los del Antiguo Testamento pensaban de manera terrenal, tú pensabas de manera trascendente y espiritual. Gracias, Señor, porque la manera en que se instaló tu reino no fue en lo físico, no fue en las cosas que pasarán, porque el cielo y la tierra pasarán, sino que fue en el ámbito de lo trascendente, de lo espiritual y de lo eterno. Y gracias por esa nueva vida que a través del nuevo nacimiento nos fue dada, a través de la cual nos permite entrar al reino a través de nuestra unión con Cristo. Señor, que no olvidemos la grandeza de la salvación que hemos recibido y lo grande que significa el estar unidos a Cristo, el que habitemos en Él y Él habite en nosotros. Señor, que esta verdad pueda traer fundamento para que cada día más podamos caminar y vivir en la vida del Espíritu, en la vida que se gobierna por la gracia y no por la ley perfecta de la libertad y no por los sistemas de esclavitud del mundo en el que habitamos. Señor, ayúdanos a vivir conectados con el cielo para caminar correctamente sobre la tierra desde una perspectiva eterna, así como Cristo tu Hijo caminó sobre esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.